para despertarnos. Por favor, todos de pie. Muchas gracias. Vamos a comenzar la dinámica. La dinámica se trata de cuando yo a la selva fui. ¿Ya? Vamos a comenzar aplaudiendo y a cantar conmigo. ¿Ok? Yo cuando a la selva fui, encontré un animal muy particular, que tenía la patita así, que tenía la otra acá, que hacía cuá, 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 y hacía cue, cue, cue. Yo cuando a la selva fui, encontré un animal muy particular, que tenía la patita así, que tenía la otra acá, que tenía un piecito así, que tenía el otro acá, y hacía cuá, 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 y hacía cue, cue, cue. Vamos haciendo todos. Yo cuando a la selva fui, encontré un animal muy particular, que tenía la patita así, la otra acá, que tenía la patita así, la otra acá, que tenía la colita así, y hacía cuá, 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 y hacía cue, cue, cue. Yo cuando a la selva fui, encontré un animal muy particular, que tenía la patita así, que tenía la otra acá, que tenía un piecito así, y el otro acá, que tenía la colita así, y la lengua así, y hacía cuac, 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 y hacía cue, cue, cue. Yo cuando a la selva fui, encontré un animal muy particular, que tenía la patita así, que tenía la otra acá, que tenía un piecito así, y el otro acá, que tenía la colita así, la lengua así, y la cabeza así. Y hacía cuac, 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 y hacía cuec, cuec, cuec. Muchísimas gracias, compañera. Espero que les haya encantado mi dinámica. Continuamos con la siguiente compañera. Buenas noches con todos. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí, compañera. Ya, les voy a mandar un link para que puedan ingresar. Me avisan si se les abre ya. Ya, cuando ingresen a esta página no tienen que registrarse. Solo van a ir donde dice Join Again. Y les va a salir un que les dice que le pongan un código. Ya les va a mandar el código, ¿ya? Me avisan si tienen algún problema o algo sucedió. ¿Qué vamos a hacer aquí? En esta actividad vamos a recordar la clase anterior. Ya no le voy a decir más datos porque después ya se va a dar una idea de lo que vamos a hacer. Si alguien ingresó, me avisa, ¿ya? Compañera, en identificación es el código que nos va a dar. Sí. Una ya está, se llama Ale, no sé quién será. Si alguien tiene alguna dificultad, me avisa ya, por favor. ¿Ya alguien que no puede ingresar?
Ya vamos a esperar 2 minutitos para que ingresen los que faltan. Faltan 6 personas. Bueno, vamos a iniciar con los que estamos. Lo que van a hacer es que se van a enfrentar a uno de los compañeros que están aquí. Van a salir preguntas, ya muy facilitas, no se asusten. Ya, entonces vamos a empezar. Van a estar 12 personas. Me avisa si algo sucede, ¿ya?
Bueno, ya sale que ya terminaron. No sé quién ganó. Ah, no, aquí ya está. A ver, en primer lugar dice que está Melissa, Lady, Gladys. En segundo está Natalie, Ale, Cintia. En tercero Diana, Cristina, Sammy. Y en cuarto Angie, Carolina y Mire. ¿Cómo les gustó o no les gustó? ¿Qué les pareció? Si alguien quiere opinar, puede hacerlo. Hasta yo compartir la presentación. Buenas noches, compañera. Bueno, a mí me pareció muy interesante el juego que realizó. Y las preguntas ha sido con tiempo. Bueno, a mí me pasó que yo iba leyendo la pregunta y después se elegía y me decía incorrecto. Y no sé si era por tiempo, pero eso me pasó. Y nos hizo recordar de la clase que dimos, o sea, que tuvimos la anterior vez, nos hizo recordar los temas más principales e importantes. Es un buen juego para poder recordar todo eso. Gracias, compañera. Melissa. Sí, buenas noches con todos. Pues la actividad del juego me gustó mucho porque pudimos reforzar lo que vimos la anterior clase y muy didáctica, muy interactiva. Me gustó mucho. Bueno, me alegro que les haya gustado. El tema de hoy va a ser sobre el enfoque comunicativo y transversalidad, expresarnos para comprender el mundo. Primeramente vamos a hablar de las competencias. Tenemos a la competencia lingüística. Estas son la base para desarrollar el pensamiento cognitivo porque permite ampliar el potencial de las personas en el aprendizaje. Es muy importante porque aquí el alumno va a aprender a pensar y también es fundamental que el docente implemente estrategias para lograr este desarrollo. Aquí podemos encontrar 5. La primera es la expresión de lo que pienso y entiendo, compartiéndolo con otros por medio del lenguaje, la manifestación de sus sentimientos y la explicación de sus reacciones ante las cosas y situaciones que lo rodean, la exploración de distintos puntos de vista, el aprendizaje de valores y normas de comportamiento, la organización de las ideas y los conocimientos. Entonces, esta competencia nos habla sobre las reglas de la lengua. Es saber cómo se forman las palabras, que es la morfología, cómo se organizan las frases, que es la sintaxis, qué significa, que vendría a ser la semántica, y cómo se pronuncia, que vendría a ser la fonética. Aquí vamos a encontrar también ámbitos de la competencia lingüística, que son 3, que es la lectura, el habla y escucha y la composición textual. En la lectura vendría a ser la comprensión lectora. Aquí es importante fomentar la lectura, así como la magíster nos mencionó que no debemos decir a nosotros no nos gusta la lectura, sino a los niños decir a mí me encanta leer, para que nosotros fomentemos eso en ellos. El habla y el escucha vendría a ser la forma en la que nosotros nos podemos relacionar y transmitir el mensaje a través de la lengua. Por eso es muy importante que los estudiantes deben aprender a escuchar y comunicarse de manera óptima. Por ello es fundamental cuando nosotros estemos haciendo práctica, lo primordial es hacer que el niño nos aprenda a escuchar y sobre todo nosotros también aprender a escuchar lo que él quiere decir, ya que muchas veces el niño se nos acerca y nos dice, profe, y nosotros decimos, no, o nos distraemos, o en ese momento le decimos, ya te atiendo y nunca le atendemos. Es muy importante saber escuchar y que también el niño nos aprenda a escuchar a nosotros. En la composición textual se refiere a la composición de textos. Esto se refiere a la habilidad de poder crear textos escritos. Aquí a los estudiantes debemos hacer que desarrollen esa capacidad de producir textos de forma fluida, entendibles y coherentes. En esta parte recordé lo que nos iba a hacer la magíster en eso de escritura creativa en el anterior semestre. Esto yo considero que es muy importante, nosotros también poder enseñar a los niños a que se puedan desenvolver de esa forma, a través de lo que hicimos en esa actividad. En la competencia comunicativa, esta se refiere a la habilidad de utilizar una lengua de manera efectiva y apropiada en diferentes situaciones. Es decir, es la capacidad de una persona para desenvolverse de forma adecuada y eficaz en un determinado lugar. Esta frase que he puesto aquí me pareció muy importante y voy a hacer una pregunta. Entonces, por favor, presten mucha atención en esta parte en específico.
En palabras de Imes, la competencia comunicativa se relaciona con saber. Aquí, prestar atención aquí. Cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma. Es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados. Esta parte yo considero muy importante porque nosotros también como docentes debemos saber cómo dirigirnos a los demás. Por ejemplo, no es lo mismo cuando nos vamos a hablar con un amigo o con una autoridad, entonces debemos tener mucho cuidado con lo que se dice. Aquí también nos está hablando de nuestros gestos, el tono de voz, incluso todo eso hemos visto en los anteriores semestres. Esta frase yo quisiera que cada uno se la guarde muy bien en su corazón y en su mente, porque es muy importante saber cómo debemos actuar en diferentes situaciones, al momento de dirigirnos al padre de familia, al niño o con cualquier otra autoridad, porque el niño va a ser, él nos está viendo, para él nosotros, para él es como que si nosotros fuéramos algo muy increíble, porque todo lo que nosotros decimos, él va y le dice a la mamá, es que la profe me dijo así, es que no podemos hacer otra cosa porque la profe me dijo así y así lo tengo que hacer. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos expresarnos de forma adecuada porque ese niño nos está viendo, ese niño se está diciendo, mi profe es un superhéroe, en pocas palabras, él nos ve de esa forma y todo lo que nosotros digamos le puede afectar positiva o negativamente. En la competencia literaria nos dice que esto implica la habilidad de comprender, interpretar y apreciar los textos literarios, así como el reconocimiento de sus recursos artísticos. Es decir, es la capacidad de comprender, analizar y disfrutar textos literarios. Por ejemplo, los cuentos, los poemas, las novelas. Aquí vuelvo y repito, es muy importante hacer que el niño disfrute de leer. Ya no podemos decirle yo odio leer. Todos aquí hemos de haber leído un cuento, un poema. Por ejemplo, a mí me gustan más las novelas. Ya, a mí esos libros me gustan. A otra persona puede que más le guste la poesía, a otro quizás los cuentos. Entonces, cada uno de nosotros nos va a llamar algo la atención y debemos de incentivar al niño a que también él sienta ese amor por la lectura. También en esta parte de competencia literaria nos dice que debemos de saber identificar recursos literarios como las metáforas, el símil, entre otros. Incluso aquí también recuerdo otra vez el deber que nos mandó a hacer la profe, la magíster, que era de la escritura creativa, donde teníamos que hacer máximo, creo que hasta 5 recursos literarios. Creo que eran 5, no recuerdo bien. Pero esto también le podemos hacer que el niño logre hacer para que él también pueda expresarse de esa manera poética y no le estemos cortando, como decir, su creatividad e imaginación. También es importante que aquí el niño cree sus propios textos literarios con esa intención estética, con esa poesía, también que sepa expresarse al momento de narrar un poema, de exclamar un poema. El niño debe desarrollar los siguientes puntos, los puntos que usted ve aquí. Esto, en resumen, nos dice que nosotros, al niño, tiene que desarrollar el leer, saber comprender, analizar críticamente, conocer el contexto literario, expresar opiniones y poder crear textos literarios. En resumen de todo este párrafo que ven aquí, es eso. Entonces, el enfoque comunicativo y transversalidad vendría a ser, en resumen, que el enfoque comunicativo es aprender el lenguaje para usarlo. El enfoque comunicativo rompe con la enseñanza tradicional basada solo en gramática y ortografía. Propone que el lenguaje se aprenda usándolo en contextos reales o simulados. El alumno lee, escribe, habla y escucha con un propósito. Resolver un problema, expresar su opinión, narrar una experiencia, comprender un fenómeno social. Es decir, nosotros como docentes debemos desarrollar estas competencias para que el niño pueda poder expresarse mejor, aprenda a entender y reflexionar, incluso pueda disfrutar de la lectura. Y la transversalidad, que es el lenguaje atraviesa todas las áreas. Es decir, que nos invita a que el lenguaje no viva solo en el área de lengua y literatura, sino que atraviesa todas las áreas. Cuando, por ejemplo, cuando se quiere explicar un problema de matemáticas, aquí nosotros debemos decir
claramente el problema y con coherencia. Entonces aquí también se está utilizando el lenguaje, o incluso en otras materias vamos a utilizar el lenguaje. También, por ejemplo, en ciencias naturales, el niño cuando lee algo va a tener que comprender lo que está leyendo. Y la transversalidad busca que el lenguaje no sea una asignatura aislada, sino una herramienta que se entrelaza con todas las materias y con la vida misma. Nos expresamos para comprender el mundo, lo cual implica conectar con la ciencia, el arte, la ética, la ciudadanía, la salud mental, etc. En conclusión, todo lo que hemos visto, esas competencias, son muy importantes para poder construir un aprendizaje más significativo, porque nos va a permitir que el estudiante pueda expresarse, interpretar y conectar con otros saberes. Por ejemplo, la competencia lingüística nos ayuda a poder construir mensajes claros y precisos. La competencia comunicativa a poder adaptar esos mensajes a la situación y al público. Y la competencia literaria nos ayuda a enriquecer esos mensajes con emoción y creatividad. Por ello, como docentes debemos nosotros también, primero, desarrollar nosotros estas competencias y después ayudar a que el estudiante logre desarrollar esas competencias. Y ya, muchísimas gracias. Muy bien, buenas noches con todos y qué buenas noches las que estoy. Ay, no puedo dejar de sonreír. Hubo un momento en el que me dolía esta parte de tanto estar sonreída. Me puse feliz, chicos. Felicitaciones, Jonathan y señorita Shirley, por este buen trabajo de inicio que han llevado de la clase de hoy. Me ha encantado verles en acción docente, porque eso es lo que quería justo. Cuando tenemos la oportunidad de tener un escenario para que otras personas nos vean, para que otros nos escuchen, y asumiendo el rol docente que ustedes son, docentes en formación, debemos tratar de dar nuestro 100%, ¿no? Porque como suelo decir, y seguro sí les he dicho alguna vez, no sabemos quién nos está viendo y no sabemos dónde hay una puerta, dónde hay una oportunidad. Entonces, cuando usted le dan un escenario, usted tiene que aprovechar al máximo ese espacio y ese momento. Me ha encantado la dinámica de Jonathan, pese a estar lejos físicamente, nos hizo levantar, mm, nos hizo una dinámica, nos hizo cantar, no nos sabíamos la canción, pero igual estuvimos ahí participando. Así que qué bueno, Jonathan, le felicito por esta actividad. Y de Shirley, por favor, le voy a pedir que envíe el nombre de la actividad y un tutorial de uso a sus compañeros, porque considero muy valiosa la herramienta tecnológica que usted utilizó y siento que sus compañeros van a poder utilizarla en algún momento de su vida. ¿Sí? No pueden repetir la herramienta, por supuesto, cuando les toque ser voluntarios conmigo, pero de pronto en alguna otra materia o para su ejercicio profesional mismo, hay momentos en los que nos mandan a virtualidad por votaciones o cuando algo pasó algún rato que nos enviaron a virtualidad aquí en Quito cuando hubo el ataque a TC. Entonces, son momentos en los que se puede aprovechar el tema de las herramientas tecnológicas para el trabajo, aunque trabajemos presencial, ¿no? Así que, qué bueno esto. A ambos felicitaciones. Sin embargo, también quiero hacer algunas observaciones para ustedes y en general para todos, para que vayamos puliendo esto en los otros voluntariados, ¿no? Para que cositas como las que les voy a decir, ustedes aprendan, corrijan y también sus compañeros para las siguientes semanas. Entonces, por ejemplo, Jonathan, que abrió la clase, siempre es importante contextualizar. Es decir, buenas noches compañeros, estamos aquí por esta razón. Imagínense que alguien entró al enlace cambiado y no sabía ni de qué se trataba la clase. Entonces, de qué curso es, de qué paralelo, qué asignatura, qué carrera, qué universidad. Siempre es importante contextualizar, ¿sí? Quien abre la clase tiene que hacer este saludo, esta bienvenida y esta contextualización de qué estamos haciendo aquí las personas que estamos conectadas. Incluso me daba chiste, porque ahorita que lo menciono, me acuerdo de algo que contaba mi hermano el otro día. Él también es profesor universitario. Entonces,
él estaba en la universidad, en la Escuela Politécnica Nacional, ingresa a un aula y estaban muchos estudiantes y una profesora. Entonces él le dice, me toca aquí, profe, y él le dice, y la profe le dice, no, a mí me toca aquí. Y dicen, revisan horarios y en verdad ambos tenían asignada esa aula. Y resulta que era un error, ¿no? De quien programó las aulas para la universidad, era una universidad, es presencial la carrera, ¿no? Entonces se ponen a averiguar cómo hacen y quién se queda en esa aula y dice, preguntémosles a los estudiantes, pues, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué van a recibir? Entonces les preguntan a los estudiantes y todos dicen la materia que iba a impartir mi hermano. Y la otra profe se queda así como, bueno, pero yo ya les saludé, ¿por qué no me dicen nada? Y los chicos se quedan, porque usted no nos dijo, profesora, que de qué era y es el primer día del semestre, ¿cómo vamos a saber que usted no era nuestra profesora? Ah, dice, bueno. Entonces, justo me acuerdo de esta anécdota por el contexto. Siempre es importante en cualquier espacio contextualizar, porque usted no sabe si hay por ahí alguna alma perdida que no debería estar en ese espacio, entonces de ahí ella le escucha y dice, no, ¿qué hago aquí? Mejor me voy, no es mi espacio, ¿sí? Eso. También cuando terminamos la actividad, hay que hacer un cierre. Por ejemplo, ya bailamos, ya todo, y es importante conectar la motivación con la clase que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí Jonathan hacía el baile y todo y decía, bueno, ahora que terminamos de bailar, les quiero decir que este lenguaje no verbal que hicimos en la canción se puede conectar con lo que hoy vamos a ver, que es ¿qué es lo que vamos a ver? Ah, el enfoque comunicativo, porque todo lo que hacemos en nuestro diario vivir debe tener una carga muy fuerte de lenguaje no verbal, de expresiones faciales, de movimiento corporal, ¿sí? Entonces, bueno, es importante hacer esta conexión también, ¿sí? Para todos, porque esta semana habrá otra vez voluntarios 1, 2, 3, ¿no? Y de Shirley hay que hacer una revisión siempre de la herramienta tecnológica. Encontré algunas preguntas, algunas respuestas, porque yo estaba participando y me quedé en tercer lugar, me descalificaron muy rápido, entre otras cosas porque algunas preguntas tenían respuestas ambiguas, ¿no? Entonces hay que revisar las respuestas y hay que tratar de que esté lo más pulido posible, lo más limpio posible en redacción, en todo, ¿no? Que de repente se nos va, ok, estamos en el camino, a todos se nos va por ahí un mal tipeo o algo. Y la presentación, hay que no cargar mucho de texto en las láminas, ¿sí? Acuérdense siempre y para todos hablo, no solo en esto de poner en ejecución su trabajo, sino también aquí en las clases síncronas, sino también en sus deberes. Cuando hacemos una presentación, hay que priorizar los organizadores gráficos, las ideas centrales, principales, poner en un mapita conceptual, en una espina de pescado, y luego nosotros desarrollarlas a medida que hablamos. Pero en general me gustó mucho ambas participaciones, les felicito, les puse un visto, y bueno, la persona que tiene el voluntariado 3 para cerrar, verá que le pusieron la vara muy alta. Así que hará una linda actividad de cierre. No recuerdo quién es y estoy con otro cuaderno, porque tengo aquí una estudiante aprendiz en casa que ha robado mi cuaderno que ya estaba asignado para esto y por supuesto perdí la información de la clase pasada. Una estudiante aprendiz de 2 años. Entonces, bueno, vamos a continuar con su aprendizaje. Déjenme revisar. Por aquí tengo, por supuesto, mi presentación también. Compartiré pantalla. Y vamos a abordar el tema de enfoque comunicativo y expresarnos para comprender el mensaje, ¿sí? Como ustedes saben, estamos en la semana 3 de nuestro semestre. Seguimos en unidad 1. En este nuevo semestre usted no ha tenido evaluaciones al final de cada tema, la tendrá al final de la unidad y eso va a pasar la otra semana. Sí, entonces, bueno, tenemos algunas situaciones que conversar, por eso vamos a avanzar rapidito con esto, ¿sí? Entonces, enfoque comunicativo y transversalidad.
Ya Shirley Carolina nos contextualizó un poco sobre lo que es el enfoque comunicativo en la enseñanza de lengua y literatura, y hablaremos sobre lo que es la transversalidad y la importancia de expresarnos bien para comprender el mundo, de expresarnos y entender bien lo que otros expresan para comprender el mundo. ¿Sí? Primero, quisiera leerles esta frase y voy a escuchar a 2 personas nada más. Si es que quieren hablar más, luego me pondrán en el chat del texto. De hecho, todos me pondrán su opinión sobre esta frase. Solo va a estar en pantalla por el tiempo que termine de leerla, así que preste atención. Y luego escucho a 2 personas que opinan. ¿Están de acuerdo? Sí, no, porque sí, porque no. Dice, estás estudiando para encender la chispa del conocimiento en otros. Qué gran responsabilidad y honor. Dejo de compartir. ¿Quién me quiere comentar esto? ¿Es una responsabilidad grande? ¿Es un honor o no lo es? Escucho a Cintia y escucho a Gladys. Los demás, por favor, en texto sus respuestas. Y bueno, ya, y a Jamie también, ya para que no se quede con ganas de expresarse. Cintia, le escucho. Buenas noches, magíster y compañeros. Me parece una frase que identifica en su máximo esplendor la labor docente. ¿Por qué? Porque somos los encargados de incentivar ese gusto en los estudiantes por ir conociendo de una manera divertida, creativa, como lo podamos dar nosotros. O sea, es nuestra labor hacer entender al estudiante todo lo referente a su educación de una manera perspicaz y significativa. Entonces, me parece a mí súper apropiada esa frase porque en sí define todo lo que el docente debe hacer para ir sembrando el conocimiento en los estudiantes. Ok, muy bien, muchas gracias, querida Cintia. Gladys. Buenas noches, magíster. Sí, yo creo que esta frase pues nos deja un mensaje muy inspirador y nos recuerda tener en cuenta la importancia que es tener conocimiento y sobre todo aplicarlo en la enseñanza. Estudiar pues no es solo un acto de nosotros personal en nuestra carrera, sino de crecimiento constante y también de pues tener una oportunidad de nosotros guiar el camino de los niños, que ellos van a empezar a formarse desde pequeñitos y ayudarles a descubrir nuevas ideas y desarrollarse dentro de la educación. También pues es una gran responsabilidad nosotros tener este privilegio de enseñarles e influir sobre ellos claramente positiva y pues tener también nosotros el poder de transmitir todo lo que sabemos con un propósito de que ellos aprendan y logren ser unas buenas personas a futuro. Muy bien, gracias, querida Gladys y querida Jamie Carolina. Buenas noches, estimado magíster, compañeros. A mí la frase como que me llama un poquito la atención en cuanto a que debo tener muy en cuenta que debo aprovechar todo el conocimiento que estoy recibiendo ahora que estoy estudiando para yo poder enseñar en un futuro a los pequeños. Ahora nosotros somos también como aquellas esponjitas que estamos absorbiendo todo lo bueno y también estamos viendo algunas falencias en cada clase, ¿no? Porque, bueno, siempre estamos aprendiendo. Entonces tenemos que ver también el lado negativo, analizarlo y tratar de ver cuál es el error para que nosotros en un futuro no cometamos los mismos errores. Y eso me parece muy, muy interesante la frase. Y de igual manera nosotros somos aquellas personas que vamos a dejar huellas en cada uno de los corazones de los niños, en cada padre de familia. Entonces debemos tener muy en cuenta esa labor tan importante que tenemos y que vamos a ejercer. Perfecto, muy bien, querida Jamie. Y entonces recojo lo de Cintia, Gladys y Jamie para concluir que efectivamente resumir en todo el esplendor, como decía Cintia, una frase que muestra la responsabilidad y el honor que tenemos de acompañar a otro ser humano en aprender. Es
es grande, ¿no? Es enorme, porque si usted se fija en las otras profesiones, pues sí, realizan cosas que nos facilitan la vida, que permiten que se gestionen cosas, que permiten de pronto gestionar incluso el mismo conocimiento, que quizá sí, por ejemplo, otra profesión que a mí me gusta mucho y me llama la atención y la considero una de las así top de profesiones es los médicos, pero aún así acompañan en el aprendizaje y el crecimiento de una vida. O sea, sí entienden la magnitud de esto. A mí siempre me ha parecido que los profesores deberíamos ser esa fuente, ese espacio, ese lugar seguro donde la sociedad busque un descansar de toda la locura que es la vida, ¿no? Entonces, recojo mucho las palabras que ustedes han dicho, sobre todo también resalto la palabra esplendor de Cintia y resalto el crecimiento constante de Gladys, porque cuando usted se metió a la carrera docente, no quiero usar la palabra condenó porque esa es una palabra negativa, pero voy a usarla por el contexto, se condenó a estudiar toda la vida, porque no es que usted termina la carrera y ya, bueno, conseguiré el trabajo y ahí me quedo. No, usted tiene que estar actualizándose todos los días, aprendiendo una cosa, leyendo otra, entonces toda la vida tiene que estudiar. Míreme a mí ya aquí con todas estas canas, sigo estudiando y no termino, y yo digo, Dios mío, ¿cuándo voy a acabar? Y luego en el fondo de mi corazón sé que no voy a acabar nunca, ¿no? Y Jamie decía, el profesor tiene que ser muy perspicaz. Y a pesar de tener este honor que es acompañar vidas, usted cuando hace sus prácticas y en cada clase de sus profesores de universidad y cuando siga sus clases del Instituto de Idiomas y todo, usted tiene que desarrollar esta habilidad de evaluar, ¿sí? De evaluar al resto, a todas las demás personas, pero ojo, evaluar no significa andar diciendo todas las retroalimentaciones a todo el mundo, ¿no? Usted evalúa y se guarda lo bueno como un tesoro y lo que no le gusta tanto porque no le parece correcto, aprende a no hacerlo, pero de todo aprende. Así que gracias a las 3 personas que han participado y estoy leyendo unos buenos comentarios también acá en el chat. Así que muchas gracias por estar presente. También estoy leyendo comentarios de ChatGPT, ¿no? Pero bueno, trate al menos de leer, tener una idea y parafrasear. Estoy leyendo clarito, control C, control V, pero también leí algunas cosas interesantes que me han puesto. La inteligencia artificial no es mala, podemos usarla para ayudarnos, pero para ayudarnos, no le demos el honor a la inteligencia artificial que nos dé pensando, ¿sí? Apropiémonos de ese derecho y de ese honor que tenemos y usemos el derecho, ¿no? Bueno, el objetivo de esta clase, como lo cumplió bastante bien la señorita Shirley Carolina, es comprender la enseñanza de la lengua y la literatura desde un enfoque comunicativo y desde el análisis de recursos didácticos de lengua y literatura. ¿Por qué enfoque comunicativo y transversalidad? Porque nosotros, y hablo de las personas que tienen quizá más de 30 años, quizá más de 25 años, nosotros nos educamos en una escuela, en un colegio, en un bachillerato, donde nos decían, bueno, chicos, vamos a aprender las palabras agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba y se tildan cuando terminan en N, o vocal, y no se tildan cuando no terminan en S. Las palabras esdrújulas, esas todas se tildan. ¿No es cierto que nos enseñaron así? Si pongo un pulgarcito a quien le enseñaron así, yo ya le descubrí que tiene más de 25 años, o quizá por ahí, ¿no? Entonces resulta que nos enseñaron de esta manera, y ese es un método tradicional de enseñanza. No está mal, yo nunca me he puesto a discutir ni he entrado en el debate de la memorización de reglas, del conocer un esquema claro de las cosas, porque pienso que la memoria juega un papel muy importante en la educación. Depende, por ejemplo, de las carreras que nuestros estudiantes vayan a elegir. Ellos necesitarán mucho la habilidad y el desarrollo memorístico que nosotros les podamos proveer en la educación básica. ¿Qué tal que un estudiante quiere seguir medicina, quiere ser un cirujano, quiere ser un neurólogo, quiere ser un
no sé, bueno, cualquier tema en el que necesites saber nombres, cantidades exactas. Entonces, ustedes me dirán, pero profe, a veces no es tan necesario. Ahora con la tecnología solo ponen en el chat GPT qué medicamento se necesita para una persona que tiene estos síntomas y le va a dar una respuesta más común y más acertada y más probable, ¿sí? Pero si es que tiene una de esas carreras, por supuesto, si usted está en un escritorio y tiene todo el tiempo del mundo para consultar la respuesta, cualquier carrera se ve beneficiada de la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, la medicina, un cirujano que está en la mesa de operaciones y que tiene 3 segundos para salvar la vida a alguien, necesita saber el nombre del instrumental, necesita saber la medicina que le van a inyectar, necesita saber las cantidades de la anestesia en contraste con el peso de la persona. O sea, son cosas que necesitas saber y que la memoria es su principal, bueno, no su principal, pero es una de sus más importantes herramientas, ¿sí? Entonces, yo no he entrado nunca a este debate de satanizar la memoria, así como nunca satanizaría la tecnología por la educación, pero sí existen unas ciertas evoluciones en la forma de enseñar lengua y literatura. ¿Sí? Entonces, en esta presentación, perdón, espérenme un ratito. Ya. Entonces, en esta presentación vamos a observar qué es esto del método de enseñanza. Es la manera en que encontramos las personas que nos encontramos vinculadas a educación para compartir a otras generaciones y verá que aquí hay la palabra impartir, ya le voy a hablar sobre esta palabra, la manera en que encontramos para compartir lo que sabemos a otras generaciones, ¿sí? Y cumplir, por supuesto, nuestros objetivos de enseñanza y de tales. Entonces, esta manera que encontramos los educadores para compartir conocimiento es el método de enseñanza que tenemos. Ahora, acuérdese siempre, y me parece que la clase anterior les dije que la didáctica es el arte de enseñar. Si la didáctica es el arte de enseñar, el método de enseñanza viene anclado totalmente a lo que es la didáctica, porque ¿cómo yo enseño? ¿Sí? No se centra en establecer cuál método es mejor que otro, porque no existe en principio un método mejor que otro. La metodología no se puede evaluar, entonces, si usted no cuenta con unos criterios globales y conocedora de sus alumnos y conocedora de su materia o conocedor de su materia, plantea esta metodología de cómo voy a enseñar, entonces nadie puede decirle usted utilizó una mala o una buena metodología porque quien decide cómo enseñar en función de su manera de ser, de su dominio de la asignatura y del conocimiento que tengo de mis alumnos es el profesor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí un profesor de cualquier otra asignatura de sexto semestre no me podría decir, Cristina, me parece mal que a tus alumnos les hagas exponer el inicio, el tema de ese día o que les hagas el cierre, porque yo conozco a mis alumnos, ¿no es cierto? Y si no los conozco, por ejemplo, en el caso de segundo, sé las características generales de mis alumnos. Sé que no estamos en el mismo lugar geográfico, sé que están conectados de 7 a 10 de la noche, lo cual es un horario un poco cansado. Sé que muchos de ellos, muchos de ustedes, en el caso de sexto, sé que muchos de ustedes ya trabajan vinculados a la docencia. Con el caso de ustedes es como una trampilla porque ya he sido su profesor otros semestres. Entonces, utilizo mi metodología de enseñanza acoplada a lo que sé de mis alumnos y además enlazada con la didáctica que yo tengo para enseñar una asignatura. Entonces, acoplo todo esto y decido los procesos de mi clase. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esto que le digo, hay varios métodos de enseñanza del lenguaje. El método tradicional, por ejemplo, es este que yo le ponía de ejemplo, ¿no? Supuestamente solo el conocimiento de las categorías, reglas gramaticales, hacen que los hablantes mejoren el uso de ellos y hacen del lenguaje una especie de élite en la que solo quienes conocen las reglas ortográficas y las reglas de puntuación y las reglas de coherencia, cohesión textual y el buen uso de la sintaxis y el buen uso de la gramática
hacen que alguien sea un buen hablante. Ese es el método tradicional. Y entonces usted encuentra, cuando yo apenas me uní al magisterio público, encontré una profesora de años de servicio y claro, yo ya venía, llevo trabajando 10 años en el esquema fiscal, ¿no? Y me encontré con una profesora que ya tenía sus años de experiencia, ella se jubiló como 5 años después de que yo la conocí. Y ella les tomaba pruebas a los chicos del estilo, menciona los pronombres personales. Sí, así. Y los estudiantes tenían que decir yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Les decía, conjugue el verbo amar en tales tiempos y los estudiantes conjugaban, ¿no? Entonces, no está mal, es una manera de enseñar. Yo particularmente no me disgusta del todo esta manera de enseñar. Sin embargo, las sociedades evolucionan y las necesidades de la sociedad cambian. Usted tiene que acordarse que el profesor lo que hace es formar estudiantes, es formar ciudadanos que van a aportar en una sociedad. ¿Qué necesita la sociedad? Quizá hace 25 años, cuando nosotros nos enseñaron en la escuela, la sociedad de ese tiempo necesitaba trabajadores, necesitaba mano de obra calificada y necesitaba que sepas hablar, leer y escribir bien para que leas un contrato de trabajo y ya. ¿Qué necesita nuestra sociedad ahora? Nuestra sociedad ahora necesita valores, necesita pensamiento crítico, necesita trabajo colaborativo, porque nuestra sociedad se está cayendo en cuanto a valores, pero totalmente, es una locura. Entonces, ¿para qué tenemos que trabajar? Para que los ciudadanos que salgan a futuro sepan de memoria lo que es palabras agudas, graves y esdrújulas. Más bien necesitamos gente que a través de textos exprese o que recibiendo textos critique, que sea reflexivo, que busque soluciones. Entonces ya como que no nos conviene mucho ese tema tradicional. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que nuestros estudiantes de básica aún no han decidido qué futuro quieren. Y póngase que sí quieran ser unos cirujanos, ¿no? ¿Cómo le quito la oportunidad de la memorización? Entonces tengo otros espacios en los que puedo aportar a la memorización, como por ejemplo en literatura, hacer concursos de oratoria en donde tienen que aprenderse el texto. O sea, además de que critican el texto y de todo, concursos de declamación, ¿sí? Y no de 4 versos, sino largos poemas con el fin de que ellos ejerciten la memoria. Es otra manera, ¿no? Entonces, en esta metodología tradicional de enseñanza existe esta gramática tradicional en donde sujeto, verbo, predicado, encuentra el núcleo del sujeto, encuentra el núcleo del predicado, etcétera. Y luego, esta gramática estructural. ¿Qué nos dice la gramática estructural? Las oraciones se construyen en orden, sujeto, verbo, complemento. Y sí, en el texto escrito es importante mantener la gramática estructural, ¿no? No porque ya nos enseña así significa que vamos a escribir como quiera. Hay que escribir sujeto, verbo, complemento, siempre que manejemos un texto escrito. Sujeto, verbo, complemento, punto. Otra oración. Sujeto, verbo, complemento, punto. Les digo esto que lo repito como unas 5 veces al día y que si es que alguna de ustedes tiene la mala suerte de que yo le tutorice su tesis cuando vaya a graduarse, no, mentira, no es mala suerte. Suelo ser bastante eficiente también en esta parte de tutoría de tesis, pero esto repito mucho a las personas que están escribiendo un artículo, una tesis y demás. Acuérdese, y le voy a decir a ustedes, seguramente ya le dije, pero si no, aquí va la primera vez que me voy a ir a decir esto. Acuérdese que la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido, que un párrafo es la unión de oraciones que tienen sentido y que una de esas oraciones es la idea principal y que las demás oraciones sostienen la idea principal. Y que un texto es la unión de párrafos. En cada párrafo cumple su función. Hay párrafos que introducen al texto, hay párrafos que explican el contenido de la temática y hay párrafos que concluyen el texto. De esa manera se construyen los textos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando empezamos a escribir,
nos emocionamos y no ponemos ni un punto ni una coma. Y cuando escribimos textos formales, al menos cuando estamos empezando, hay que abusar del punto seguido. Sujeto, verbo, complemento, punto seguido. Sujeto, verbo, complemento, punto seguido. Oraciones completas, cortas y punto seguido, ¿sí? Porque si no, nos olvidamos de los signos de puntuación y las ideas empiezan a perder sentido a medida que el texto es más grande, ¿sí? Entonces, la gramática estructural no se enseña ya así de escríbame 5 oraciones, luego una las oraciones, no, existen otra forma de enseñar, ¿sí? Que las metodologías tradicionales, como por ejemplo el enfoque comunicativo, ¿sí? El enfoque comunicativo nos habla sobre enseñar desde el contexto, ¿sí? Entonces yo llevo una noticia del periódico, ya no hay periódicos, mire cuánto cambian las cosas, ya casi no hay periódicos impresos, sino más bien hay periódicos digitales, entonces puedo llevar impreso una nota del periódico digital a mi escuelita pública porque los niños no tienen acceso a tablets, ni a celulares, ni a computadoras para leer en digital la noticia, pero si tienen, puedo enviarles el enlace y pedirles que abran una noticia cualquiera. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre que ha pasado estos días que yo casi no veo televisión y ahí es cuando me toman la lección. Por ejemplo, leí algo de una masacre violenta que hubo en Manabí, ¿puede ser? Ya, entonces leí algo, no profundicé en la noticia porque yo cada vez me sugestiono más y me desespero de no encontrar la manera de ayudar a nuestro país. Pero bueno, entonces llevo esta noticia, por supuesto a los niños de básica no le voy a llevar una crónica roja, usted busque una noticia un poquito más agradable. Y desde la noticia, desde el texto y desde el contexto que vive nuestro país, ¿sí? Busco la manera de enseñar puntuación, busco la manera de enseñar reglas ortográficas, de enseñar cómo se escriben las palabras, de enseñar lo que son sinónimos, de enseñar que cuando una palabra que tiene 2 vocales, una abierta, una cerrada, se juntan y se separan por la tilde, eso se llama hiato. Los chicos no necesitan aprender la definición de hiato, la definición de diptongo, la definición de aguda, grave, esdrújula, lo que necesitan es saber aplicarla, ¿sí? Y cómo a través de la lectura del contexto real. A eso se dedica, a eso se refiere el enfoque comunicativo, ¿sí? Y la transversalidad, ¿por qué? Ah, ya me pasé a literatura. La transversalidad del enfoque comunicativo nos habla sobre el usar, al menos en educación básica, la lengua y la literatura conscientemente, es decir, usar la función metalingüística de la lengua para las otras asignaturas. ¿Cómo, profe? Si estoy en mi asignatura de matemática y justo me pasó esto hoy día, me encanta siempre poner ejemplos de los días cercanos a la clase que estoy dando. Hoy me pasó que les estaba enseñando a los chicos porcentajes. Y en el texto de matemática vino un texto bastante amplio que mencionaba que los niños se iban a una juguetería y que en la juguetería encontraban aviones, legos y de tales, y que cada niño tenía $60, pero que no les alcanzaba para comprar, pero que el tendero les explicó sobre los descuentos y venía lo de porcentajes, ¿no? Entonces, tomo me apropio y abuso un poco de que yo también soy profesora de ese mismo grado, pero de lengua y literatura, porque los profesores de educación básica, la generalidad es que demos las 5 asignaturas. Entonces digo, ok, chicos, vamos a leer. Necesito lengua y literatura. Vamos a analizar oración por oración lo que el texto nos dice. Vamos a ir extrayendo datos. ¿Qué estoy haciendo? Enseñando lengua y literatura desde un enfoque comunicativo. ¿Y para qué me va a servir esto? Para resolver problemas de la vida cotidiana en matemática, transversalidad de la lengua. ¿Sí? Entonces tengo que ser súper inteligente y perspicaz para encontrar la manera de involucrar a la lengua y la literatura en todo lo que yo haga en mi aula.
¿sí? Entonces, es que viene la asignatura de ECA, profe, y estamos viendo el stop motion, porque hay una destreza, de hecho, que habla sobre el stop motion como técnica de, perdón, como de la manera de desarrollar esta destreza como parte de los aprendizajes deseables de los alumnos. Entonces, bueno, vamos a el crear stop motions, ¿no? Entonces, ¿cómo involucro a la lengua y la literatura aquí? Ok, para crear un stop motion, que es una producción artística de cualquier tema que tú quieras, necesitas pensar primero qué crear. No es que vas a ir a las aplicaciones de computadora así porque sí, a la loca, como dirían las abuelitas. Necesitas pensar, a ver, ¿qué quiero crear? Pero para saber qué quiero crear, necesitas saber en qué puedo crear. Ah, y estas herramientas, ¿ok? Vamos a ver estos videos y vamos a ir buscando las herramientas y vamos a ir abriendo los enlaces y vamos a ver cuál nos gusta más, cuál idea nos parece mejor. De todos estos videos que vamos a ver, cuál me gustaría crear antes de saber qué historia voy a crear, qué herramienta me llama más la atención. ¿Qué estoy haciendo? Criticidad, identificar, aportar o escoger de acuerdo a mis gustos, ¿sí? Y luego, ok, vas a hacer una historia sobre un dinosaurio y ya, aquí en stop motion porque tienes plastilina en la casa y ya. Entonces, y para quienes no sepan de qué estoy hablando y no comprendan el ejemplo, buscar qué es stop motion, qué tipos y en qué consiste, ¿no? Entonces, tomo esta idea de que chicos van a crear una producción con stop motion y les digo, pero tienen que escribir la historia, porque no pueden crear una producción sin tener idea de los personajes, de a dónde va el asunto, del conflicto y demás. Entonces los chicos, claro, están emocionados por crear su stop motion, pero usted les tiene que poner los pies en el suelo y decir, sí, perfecto, lo vamos a crear, pero hay que partir desde qué, a escribir una historia, lengua y literatura, ¿no es cierto? Entonces tengo que ser súper perspicaz para transversalizar la lengua en todo lo que hago. Y cuando se trata de literatura, tengo que lograr, chicos, y aquí ustedes se tienen que convertir en los mejores conquistadores de mentes, porque cuando se trata de literatura, usted tiene que lograr que esos niños se enamoren de la lectura, que se enamoren de las letras, ¿sí? Porque si usted empieza a contarles lo maravilloso que es leer desde una historia, desde una historia de amor, desde una historia de vida, desde una historia de conflicto, pero que a los niños les llame la atención por el contexto y nuevamente usted elegirá la historia en función de los estudiantes que tenga, ellos van a llegar a un bachillerato en donde les van a enseñar la literatura de la Edad Media, la del siglo XIX al siglo XX y todas estas divisiones que se hace de la literatura en general, que vendría a ser el equivalente a a enseñar lengua de la manera tradicional, ¿sí? Pero ellos van a llegar tan enamorados de las letras que no les importe y que digan, bueno, no importa, profe, voy a leer esto del siglo XXI, del siglo XVI, aunque no entienda, y van a tratar de comprender. Pero cuando están enamorados, es como cuando las personas nos enamoramos en realidad de otra persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted se enamora? Usted va ahí ciegamente a donde el otro le diga, ¿no es cierto? Ciegamente. Pero es que la mamá, no, mi hijita, no me importa, no me importa mi mamá. Permítame un segundito nada más porque ya le cuento el chisme de qué es esta llamada que me está entrando. Permítame un segundo, ¿ya? No me permitan nada, ya me colgó la profe, ya luego le llamo a ver qué pasó. Ella hizo una reunión de emergencia. Bueno, después les cuento, no me saldré de esto. Cuando usted se enamora, ¿dónde está el Jonathan o el Marlon aquí? Cuando ellos están bien enamorados, no hacen caso, pero a nadie, ¿no es cierto? Ay, van, y la mamá, mijito, por favor, esa muchachita no me gusta, va, no le importa a nadie. Igual nosotras, ¿no es cierto? Pasa lo mismo. Cuando usted logra, profesora, profesor de educación básica,
que sus alumnos se enamoren de las letras, esos niños no les va a importar luego, cuando vayan creciendo en edad, no les va a importar que les toque leer X, Y, Z textos. Yo siempre hablo de mi hermano porque, bueno, entre otras cosas, le quiero y le admiro mucho. Él leía, él se sentaba a leer los libros de física, pero así, literal, ustedes no me van a creer, habría un libro verde que decía física vectorial, no sé cuánto, porque él ama las matemáticas, pero además se enamoró de las letras, ¿sí? Entonces él abría y se sentaba a leer los libros de física, jajaja, se reía, y yo le decía, pero ¿qué te ríes con eso? Es que mira este problema que ponen, qué chistoso, que no sé qué. No les importa qué leer, pero terminan leyendo, ¿sí? Pero cuando usted, profesor de educación básica, hace un buen trabajo de enamoramiento, ¿sí? Entonces, prohibido, prohibido, y les digo ahorita, y sé que tengo una amiga que es vicerrectora del Colegio Montúfar, vicerrectora de la jornada vespertina, ella siempre dice esto, profesores, cuando enseñen, por favor, no entreguen un poema y les digan, ok, encuentren en los sujetos, encuentren los verbos del poema, encuentren, porque ella dice, leer un poema, leer un cuento, leer un libro, cuando llegas al desenlace, te lleva al éxtasis total y dices, wow, qué satisfacción haber leído este libro, wow, leí este poema. Y usted se queda con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? A nosotros como adultos nos pasa, a mí me pasa. Cuando leo un poema, es como sentir un placer infinito al terminar de leer. Y que luego llega la profesora, esta Cristina Velázquez, atrevidísima, que yo estoy con todo esta felicidad de haber leído un poema y dice, ok, del poema que acaban de leer, por favor me escriben 5 oraciones en pasado, 5 en presente, 5 en futuro, me subrayan todos los verbos, o sea, y mi disfrute de la literatura, ¿no es cierto? Entonces, no, la literatura no es para eso. La literatura es para enamorarnos, para leer, para disfrutar, para aprender los hitos históricos, pero a través de la belleza del arte escrito. Pero la literatura no es para aprender gramática, no es para aprender vocabulario, no es, o sea, que a la par vamos aprendiendo porque leemos y eso el cerebro lo va a hacer naturalmente, como respirar, le pasa a nuestro cuerpo, pero usted no use lo bello de la lectura para practicar cosas de la lengua, ¿sí? Entonces, ¿cómo, profe? Entonces, ¿con qué tipos de textos? Ya le dije, una noticia, una receta, una propaganda del KFC, ¿sí? O sea, muchas cosas, muchos tipos de textos, muchos contextos comunicativos, pero la literatura no. Esa es intocable porque me sirve para hacer mi otro trabajo, el emocional, el enamorar a la gente de las letras. ¿De acuerdo? Prohibido, entonces. Ya les di una prohibición adicional. Entonces, chicos, hablando de todo esto, hay que acordarnos de que la evolución oral del ser humano pasa todos los días, de que usted y yo, cuando estábamos en la escuela o cuando íbamos donde nuestros abuelitos, de repente quizá no sé, no sé en las regiones costeras, pero acá en la sierra sí he visto mucho el que, bueno, llego donde mis abuelitos, yo incluso hablaré bajito, estaré quietita, calladita, y eso que yo soy una revolución andando, ¿no? Pero llego y estoy así como un poquito cauta, recatada y estas cosas. Incluso con la oralidad. ¿No? Hay cosas que no se dicen. Bueno, ya acá en mi casa y con mis papás fue distinta la crianza y yo podía decir y hacer lo que quiera. No, 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 bueno, tanto como hacer lo que quiera, no, pero decir lo que quiera, sí, libre pensamiento y libre expresión. Pero ya las generaciones de ahora, o sea, ellos sí dicen y hacen lo que quiera y no tienen esta como mm, me callaré, como que hay cosas que se piensan pero no se dicen, no es pertinente esto en este momento, no es prudente decir esto, ay, esta persona estoy viendo que está así, me callaré. No, ellos no se callan nada. Usted vaya y pruebe con la generación de ahora, escucha a los niños de 10, 11, 12 años, ellos hablan y dicen lo que tienen que decir, ¿sí? Que no es que esté mal, que esté bien, cada uno tendrá su opinión, para mí está perfecto. ¿Sí? Está perfecto porque una persona que puede expresarse es una persona que no va a tener miedo a hacer esta conexión de pensamiento y habla,
¿sí? Porque si yo no puedo expresar todo lo que pienso, va a llegar el momento de que ¿para qué pienso? ¿No es cierto? Entonces, cuando perdemos la motivación de pensar, estamos en problemas. Entonces, la evolución oral del ser humano está muy avanzada ahora en nuestro contexto, ¿sí? Y entonces el trabajo suyo es, sí, expresión, pero enseñar también esto del registro de la lengua, y esto ustedes lo aprendieron en el semestre pasado y también en segundo. El registro de la lengua es entender desde mi pensamiento consciente con quién estoy hablando y dónde estoy hablando, ¿sí? Y yo les ponía de ejemplo, no es lo mismo como yo me expreso en casa con mi mamá, como yo me expreso con mi hija, por supuesto siempre con respeto, pero no uso el mismo vocabulario, el mismo tono de voz, el mismo registro de la lengua, o sea, todo cambia de que cuando estoy hablando con ustedes o de que cuando estoy hablando con la rectora de la institución donde trabajo o de que cuando estoy hablando con una compañera de trabajo e incluso ahí cambia mi registro, porque si voy donde una compañera que es quien me llamó a decirle de favor que necesito que ella organice con sus alumnos de segundo de básico un baile para participar en un pregón, mi registro cambia totalmente porque estoy pidiendo un favor, ¿sí? Y que yo necesito que la profe me diga que sí, que se ponga manos a la obra y organice. Que si yo estoy conversando con mi otro grupo de compañeros que me dicen entramos a trabajar a las 10:30 el miércoles, así que almorcemos juntos, cambia. Y si estoy conversando con mi compañera que ella es más seria y me está preguntando sobre planificaciones, cambia, ¿sí? Incluso con personas que están en la misma condición laboral mía, ¿sí? Entonces cambia el registro dependiendo del contexto. ¿Qué necesito como profesor de educación básica? Que mis estudiantes entiendan ese registro y lo utilicen para bien, ¿sí? Así que bueno, he hablado mucho y ahora les toca hablar a ustedes y el día de hoy tienen esta actividad. Ah, este es para el paralelo 1, porque no sé por qué motivo con ellos me atrasé en el trabajo anterior. Ah, me atrasé porque el OneDrive de la universidad se cayó justo el día que tenía el trabajo con ellos y no pude formar los grupos a tiempo. Entonces ellos van una semana retrasados. Por eso esta lámina no es para ustedes es esta de acá. Ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, sin salir de la reunión, van a ingresar al Padlet, es el mismo Padlet de la semana pasada y van a dar clic aquí y van a pensar en sus prácticas preprofesionales docentes que ustedes han realizado en los 5 semestres anteriores. Y van a recordar una clase o también puede recordar una clase de su universidad. Le pido por favor que no sea las clases de la profesora Cristina Velázquez, no porque le tenga miedo a la autoevaluación y a la crítica, me encantaría, pero necesito, yo sí he puesto en mis clases, estoy consciente de que en mis clases yo sí conecto mi clase con alguna situación del contexto inmediato, porque tengo esa didáctica y esa forma de enseñar. Yo ejemplifico mucho y soy bastante expresiva en cuanto a conectar con lo que les pasa a ustedes, con lo que me pasa a mí, con lo que le pasa al país. Entonces pongo ejemplos de este sentido. Entonces yo estoy consciente que en mis clases usted ha de haber observado esta profesora conectando la clase. Sin embargo, yo quiero que usted busque en su registro de cualquier profesor, ya sea en las prácticas, ya sea aquí o ya sea cuando estudió en el colegio, algún profesor que hacía esta conexión, ¿sí? Y va a reflexionar entonces sobre cómo esto aporta para que los aprendizajes sean significativos, cómo realmente esto me lleva a aprender en mi rol estudiante, ¿no? Cómo esto me hace sentir que realmente lo que estoy aprendiendo va a valer la pena para el futuro o para lo que quiero conseguir en la vida, ¿sí? En esto de entrar al enlace le va a llevar 2 minutos. En esto solo de acordarse, tiene que llevar 3 minutos. No puede pasar acordándose una hora, ¿no? La memoria funciona así, rápido. Si usted está que da y da las vueltas es porque no le está permitiendo a su pensamiento explorar, porque usted está pensando en otras cosas. Concéntrese y acuérdese, ¿sí? Debe haber algún profesor, no creo que nadie en la vida le haya conectado con el contexto y haya utilizado un enfoque comunicativo.
Y luego va a tomar su celular y en modo selfie, así, va a grabarse un video de 3 minutos explicando el caso. ¿Qué caso, profe? El caso que se acordó. Verá, profe, cuando yo estaba en segundo semestre, tuve este profesor, no me acuerdo el nombre, o sí, sí me acuerdo, y él me daba esta asignatura. Entonces, cuando él hacía los ejemplos, puso este ejemplo en el cual iba a contar el caso que se acordó. Y ya, lo va a subir al Padlet del aula. Para esto, se demora 6 minutos. Pese a que el video es solo de 3 minutos, yo le doy 6 minutos, ¿sí? Y luego todos suben su video. Y luego usted, como miembro de un grupo, solo elige un video y hace un comentario en un audio de 1 minuto. Por ejemplo, me voy a inventar, Cintia está en el grupo de Gladys, me invento. Entonces Gladys graba su audio y Cintia dice, le voy a escuchar a Gladys y le escucha y usted le hace un comentario de 1 minuto, pero lo sube al Padlet. Ah, gracias Gladys, sabes que yo me acuerdo de esa clase, sí, también tomé con el profesor. O no, Gladys, yo no recuerdo, yo no veo a ese profesor con este enfoque. O si es que es de las prácticas, pues comenta, ¿no? Y luego, pero debe acordarse que todos los audios iniciales deben tener un comentario. Es decir, si alguien ya le comentó a Gladys, Cintia ya le comentó a Gladys, los otros miembros del grupo no le comentan a Gladys, porque ya tiene su comentario. Le busco a otro compañero al que aún no le hayan comentado, ¿sí? Para que todos escuchen al menos uno de los audios y todos sean escuchados también. Ahora, en el Padlet, yo espero que sí, pero si no, les quiero indicar que en el Padlet usted puede grabar directamente los audios, ¿sí? Entonces, no es que usted va a tener que grabar en el celular a los chicos de... Ay, este es del paralelo 1. Bueno, voy a usar solo como ejemplo. A los chicos del paralelo, a los chicos de segundo, sí, les está tocando porque están trabajando en una hoja compartida en Excel, les está tocando grabarse en el celular y luego generar un enlace para compartir el audio. Pero ustedes están trabajando directo en el Padlet, entonces empiezan a trabajar, ching, y aquí, donde dice más 13, le dan, y aquí usted puede grabar un audio. ¿Dónde está? Grabadora de sonidos. Conectando con el micrófono, probablemente no me deje porque estoy con el micrófono en el Teams, pero lo vamos a intentar. Y dice así, cuando yo tenía 12 años, estaba en el colegio Manuela Cañizares en primer curso, porque antes se llamaba así. Y ahí tenía una profesora de corte y confección que ella siempre nos enseñaba puntadas nuevas y bastante novedosas. Yo no sabía coser, pero la forma de enseñar de esta profesora me llamaba la atención. Ella un día dijo, mírense la falda de su uniforme, y todas viramos el dobladillo y dijo, eso se llama hurle. Y hasta ahora lo recuerdo. Bueno, y sigue contando su historia. Pauso. ¿Sí? No sé si es que se puede escuchar y usted pone guardar, ¿sí? Entonces guarda el audio y ya está su participación en audio. No necesite, acá por supuesto pone descripción y demás. Veamos si se escucha, ¿sí? Ah, voy a tener que publicarlo para que se escuche. Veamos. Sí se grabó. Entonces les voy a poner a compartir con audio para que observe que es así de rápido, ¿no? Yo no estuve pensando un montón, de hecho me acordé cuando 12 años estaba en el colegio Manuela Cañizares en primaria. ¿Sí vio? Entonces de esta manera. Y luego va a venir mi compañera de grupo y me va a comentar aquí. ¿Sí? Listo. Dejo de compartir. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿No? ¿Cuánto tiempo total nos dice que deberíamos llevarnos en esto? 20 minutos, es las 8:18, a las 8:38 habremos terminado y nos queda tiempo para el cierre y elegir voluntarios para la semana 4. Dígame, por favor, Aurora Estefanía.
Estimada Magíster, buenas noches. Buenas noches. Yo no me he podido registrar en el Excel ni he podido ingresar al Padlet. No sé si es que tenía algún tiempo de cierre, tal vez, No, ninguno. porque como yo la semana pasada recién ingresé, me quise ingresar ahí con el grupo que me ingresó, pero no puedo ingresar al enlace, dicen. No me puedo inscribir ahí. Tiene que buscar el enlace de la semana 2 porque el enlace de la semana 1 está roto porque el OneDrive de la universidad no sirve. En el enlace de la semana 2 tiene que buscar un grupo que tenga menos de 4 personas y inscribirse. ¿Por qué Aurora recién ingresó esta semana? Ah, sí, No, recuerdo que usted tiene 2 faltas. no, solo una, magíster. La primera no pude por temas de trabajo, como le había comentado. Una semana trabajo en la noche, como ahorita, y una Ah, sí, semana sí, me acuerdo. mañana. Entonces, la semana pasada Ok. sí estuve, sino que por eso le digo, sí participé en el grupal de WhatsApp con los compañeros, pero no puedo subir mi información al Padlet ni inscribirme en el Excel. El Padlet no tiene ninguna restricción de momento. Ni el Excel de la semana 2, el de la semana 1, sí puede que haya un problema porque está roto el enlace. Entonces le pido revise su conexión a internet, revise sus dispositivos, porque como puede ver en el Padlet, está, están las participaciones de todos. Entonces no hay un problema con estas herramientas, de pronto sus dispositivos, ¿sí? Eso, querida Aurora, no le puedo ayudar de otra manera porque están con permisos y todo abierto. Bueno, Gracias. ya. Listo. Entonces, sigamos trabajando, por favor. 8:40 vamos a cerrar esta parte.
Magister, estaba intentando subir el video, pero no deja. Pero grabó aparte de Gladys en el celular. Sí, el video sí, en el celular. Ok, entonces subamos en enlace, solo el enlace. Cree un enlace, suba un Drive o a YouTube en privado y cree un enlace. Porque si videos no le va a dejar subir, yo pensé que se iban a grabar directo porque también hay como. Pero si grabaron en el celular, no nos hagamos problema y subamos el enlace. ¿Ya? Magister, perdón, si grabamos directamente en el Padlet, nos permite solo 2 minutos, no pasa nada. No pasa nada, súbale en más de 2 minutos. Ya, gracias, Magister.
Muy bien, me alegra tanto saber que veo muchos videos ya subidos. Otra vez no puedo dejar de sonreír. Ha sido una clase bastante linda para mí como profesora, porque veo en ustedes unos futuros profesores maravillosos. Así que, ay, estoy tan feliz. Veo que resultó, veo que les faltó también tiempo. Bueno, quizá hasta las 9 les quedaría tiempo para hacer el comentario en audio, pero tenemos que hacer el cierre y tenemos que elegir los 3 voluntarios. Entonces, estos 15 minutos como que nos van a llevar tiempo. Para la siguiente clase, únicamente voy a requerir 2 voluntarios antes del cierre. Voy a requerir 2 voluntarios porque la siguiente clase usted tiene que dar una evaluación a las 8:30. Entonces le pido por favor, Gladys, a las 8:20, pase lo que pase, me interrumpe porque ya sabe que yo me emociono hablando y luego no hay quien me calle. Gladys, y si Gladys no se acuerda, alguien le ayuda. 8:20, profe, tenemos que dar la evaluación para yo poder despedirme en condiciones. Más bien 8:15 para despedirme en condiciones de la clase, me refiero, porque ustedes tienen que dar la evaluación en vivo con cámara prendida. Todavía no sé, no nos han dado indicaciones sobre el Save Exam Browser y como no nos han dado indicaciones, asumo que no lo van a utilizar, pero tienen que estar con cámara prendida y presentes durante esa media hora. Entonces, por favor, Gladys, 8:15, pase lo que pase, me interrumpe para estar listos para la evaluación. Y solo voy a necesitar 2 voluntarios, uno de inicio y uno de cierre, porque la clase voy a tratar de resumirla yo mismo para no dilatar mucho y tratar de abordar los temas más importantes, cosa de terminar a la hora que les indico, ¿ya? O antes si es que se puede. Entonces, antes de preguntar sobre dudas, para cerrar esta clase, veamos los voluntarios. Cintia, ¿quiere ser voluntaria? Sí, magíster de inicio. Ya, de inicio. Voluntario, semana 4. Espero que mi hija ya no se adueñe de este cuaderno otra vez. Voluntario 1, Cintia Cedeño. Y voluntario 2, vi otra mano, Ana Lucía. Anita, voluntaria 2. Sí, magíster. Lucía Leines. En este caso no hay, perdón, sería voluntario 3, no hay voluntario 2. Exacto. Listo. Antes de darle paso al compañero o compañera que tiene que cerrar la clase, si está aquí, si no yo más abriéndole el escenario que ha faltado. ¿Quién era? A Gladys. Sí, Ya, magíster, está. sí estoy. Ya, muy bien. Entonces, antes de darle paso a Gladys, quiero preguntarles, chicos, ¿tiene alguien alguna pregunta sobre el tema de hoy, sobre el contexto comunicativo que debemos usar para enseñar lengua, sobre la importancia de conocer temas contextuales y a veces, como por ejemplo esta servidora, yo no veo televisión nunca? Bueno, en el feriado intenté ver una película de 1 hora con 20 minutos, pero solo lo logré por 20 minutos porque tengo una hija pequeña y no fue imposible. Pero noticias prácticamente no. De pronto las escucho a veces en el auto o a veces en esta revista Vistazo, leo un poco de noticias, pero no me enfrasco mucho en esto porque aunque no nos acerquemos, nos bombardean las noticias y es una locura. Entonces yo tengo una sensibilidad especial para este tipo de cosas y me pongo mal. Yo me bajoneo mucho, lloro cuando veo noticias, así que prefiero no hacerlo. Sin embargo, el contexto comunicativo no solo son las noticias. El contexto comunicativo es lo que los estudiantes hacen en el día a día, deportes, comida. Por ejemplo, en la institución donde laboro, ya mismo arranca la locura de fiestas patronales y eso me da un contexto comunicativo amplísimo, ¿no? ¿Por qué 50 años? ¿Quién fundó la institución? Entonces, vamos buscando desde dónde enseñar, ¿sí? Y también información de cultura general, ¿sí? De todas las otras asignaturas. Así que, por favor, acuérdese de eso cuando esté enseñando lengua.
no vayamos al modelo tradicional, a no ser que sean temas que lo requieran. Yo no estoy en contra, pero también aportar desde el contexto comunicativo da mucha validez al pensamiento crítico, a la reflexión, al trabajo colaborativo, a valorar lo que otros hacen en cuanto a enseñanza, en cuanto a su aprendizaje, y también a dar valor a lo que nosotros hacemos. Y eso es algo que ha perdido bastante la sociedad. Usted ve niños con bajísima autoestima y de pronto es porque no les enseñan ni desde casa ni desde escuela a valorar su propio trabajo, ¿sí? Y a valorarlo realmente. Justo ahora tuve, ya me voy a emocionar otra vez, pero les necesito contar esto. Tuve que ir a hacer un reemplazo en un aula de tercero de básica. Entonces yo llegué como profesora toda divertida, chicos, qué emoción, voy a errar, pero eran unos niños, Dios mío, profe, yo sentía que ya mismo se me subía uno de ellos de la cabeza. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y bueno, me tocó subirme un poco el volumen de la voz y luego dije contexto comunicativo. No lo dije en estas palabras, solamente les dije que tienen el horario ECA, profe, y les dije, ok, les voy a contar algo importante. Estamos por cumplirlo, su escuelita va a cumplir 50 años y tal. Les conté como una historia y luego dije, entonces saque su cuaderno de artística, vamos a hacer un gran pastel de cumpleaños para su escuelita y usted puede decorar como cuando es un cumpleaños, que nomás tiene sorpresas, profe, y detalles, ¿no? No estaba la profesora, no tenía la planificación, necesitaba resolver. Por supuesto, cuando hay la planificación, yo veo que les toca y abordo desde eso, pero si no, necesito resolver, ¿no? Entonces viene un niño y me dibuja, era tercero de básica, hace muchos años que yo no trabajo en básica elemental, y tenía la bolita, un círculo de cabeza y los palitos, ¿no? Y ya, estos son los invitados, profe, y como acabó muy rápido, le digo, a ver, pero esos invitados tienen palitos, no tienen piernas. ¿Tú tienes palitos o piernas? Pero es que no sé hacer. No importa, me dice. Le digo, ¿cómo que no importa? Por supuesto que importa, es tu dibujo y tiene que estar perfecto. Entonces luego yo decía, Dios mío, estoy exigiéndoles mucho. ¿Cuánto saben dibujar los niños de tercero de básica? No tengo idea, pero veamos hasta dónde da. Y luego vino, le digo, este muñeco no tiene nariz, ¿por dónde va a respirar? No, profe, no sé hacer una nariz, intenta. Y se fue. Profe, ya acabé. Digo, este muñeco no tiene orejas. ¿Por dónde va a escuchar la música para poder bailar en la fiesta? "Ah, cierto, profe. Y se fue. Entonces, él a la primera quiso rendirse. ¿Por qué? Porque no sabía hasta dónde es capaz de llegar. Cuando terminó, dijo, nunca hice invitados tan lindos, profe, gracias. Entonces, el autovalor que le dan los niños a su propio trabajo no es porque le aplaudimos cualquier cosita que el niño hace. Le exigimos que haga las cosas bien y le retamos a que haga cosas importantes que en su edad está en capacidad de hacer, y cuando en realidad cumple los retos, le aplaudimos y él aprende a valorarse. Porque si le aplaudimos todo, vea, profe, hice un círculo. ¿Y ¿no es cierto? Puedes hacer más. Y cuando cumple el reto, aplaudimos. Entonces, ahí generamos una autoestima saludable, porque si no, tenemos niños que piensan que todo hay que aplaudirles. Y no es verdad, ¿no es cierto? Entonces, eso, chicos, como enseñanza de hoy. Ya me voy a callar. Gladys, adelante para que por favor cierre la clase. Muy bien, pues vamos a continuar. Primero que nada, felicitar a Jonathan. Es una muy buena dinámica. También acotar un poco a lo que fue la aportación de Shirley, pues el enfoque comunicativo yo creo que busca que la comunicación sea una herramienta para la comprensión, tener una buena interacción y el aprendizaje pues en múltiples áreas del conocimiento. Y sin más que decir, pues yo creo que también la magistería me ayudó un poco sobre el cierre. Creo que tuvimos una conexión porque justo quería motivarles a ustedes, ya que nosotros empezamos pues siendo un número bastante y hoy en día pues solo quedamos, creo que no llegamos ni a 25, pero quería aprovechar este espacio para motivarles a ustedes con esta frase. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Es de Thomas Edison. Y pues quería decirles que recuerden siempre, como dijo la magíster,
el valor que nosotros le damos a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo propio y a no rendirnos, porque pues la verdadera derrota no está en el fallar, sino en nosotros decir hasta aquí y dejar de intentarlo. Cada obstáculo que nosotros tenemos o enfrentamos, pues nos da la oportunidad de aprender a crecer y mejorar y ser unas mejores personas en esta vida. Pues no sé si han escuchado, pero siempre dicen que el éxito rara vez llega a la primera vez. Siempre al primer intento es como que nos damos un bajón, pero es ahí donde nosotros tenemos que seguir escalando y alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto. Porque si podemos y somos capaces de seguir adelante, pues si a pesar de los fracasos nosotros tener una determinación y una autoestima bien elevado para decir sí puedo y voy a continuar hasta llegar al final, ya que la persistencia pues es un puente que entre los sueños y la realidad sí se puede, sí se cumple, porque es cada día vamos a intentar una vez más y nos acercamos a donde nosotros queremos lograr. Entonces, lo importante es no rendirse, seguir avanzando, porque el éxito siempre nos va a llegar. No importa si a uno le llega primero, si le llega después, cada uno va a vivir su momento y lo va a disfrutar y yo les invito a que recuerden esto siempre y si algún día tienen algún inconveniente, pues no se rindan y continúen hasta terminar su carrera y no se queden ahí, sigan siempre preparándose y siendo unas mejores personas. Gracias, Magíster, y gracias, compañeros. Que tengan una buena noche. Gracias, querida Gladys, qué lindas palabras las que usted les compartió a sus compañeros. Bueno, ya me contará por interno si pudo recuperarles a las dos niñas o no. De todas maneras, siempre queda en nosotros la satisfacción de haber hecho algo, porque cuando uno lidera un grupo, en el caso de ustedes como estudiantes, y que seguramente les tocará liderar algún grupo de docentes en algún momento, es importante cuidarse uno mismo, pero también cuidar de los demás. Ya el mundo afuera es demasiado complicado para que entre profesores, entre compañeros, se creen conflictos innecesarios, porque no es una carrera, cada uno no es una carrera, bueno, no me refiero a la licenciatura en educación básica, es una carrera, no me refiero a que no es una competencia de a ver quién llega primero, un espacio en el cual todos tienen que llegar y tienen que llegar siendo colegas de éxito para que puedan apoyarse el uno al otro y viceversa cuando lo necesiten. Así que me alegra haberle oído esas palabras. Me voy de esta clase súper contenta desde inicio al fin. Qué bueno, chicos, qué bueno por ustedes y nos vemos entonces el otro martes, ¿sí? Si todo va bien y si nos permite la salud y la vida. Nos vemos el otro martes. Por favor, termine el tema del comentario en el Padlet. Tiene hasta la próxima clase para hacerlo, no tengo ningún problema. Y acuérdese, por favor, que usted tiene que aprobar con el 60%, 60 o 70, no recuerdo qué me dijo la profe Cris, de asistencias. Revise la normativa en el SIU, debe estar cuánto de asistencias para que por favor no vaya a caer en el error de, como tengo todo bien en notas, no fui a clases, igual voy a aprobar. No es así, necesita ese porcentaje mínimo, ¿sí? Gracias, chicos, un abracito y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias, Magíster. Pase bien, buenas noches. Gracias, Magíster. Una buena noche. Noches. Gracias, Magíster.